Buenos días a todos, estamos aquí en nuestro tercer episodio de nuestro podcast con el tema fe, creyendo en lo que no vemos. Está poderoso, ¿no? Hoy es un día más, ¿no? Vamos a estar hablando sobre este tema, ¿no? Amén. Amén. Bueno, les quería contar que ayer yo estaba en clases y estaba prestando atención y de la nada empecé a pensar en el podcast, en lo que estábamos hablando, en lo que veníamos conversando sobre la fe en lo que no vemos. Y Dios me ministraba mucho que recalcara algo, ¿no? Y era que ayer cuando estábamos hablando de la historia de Noé, ¿no? Cuando Dios le dice a Noé que construya un arca porque va a venir un diluvio, y Noé obedeció y construyó el arca. Fue construyendo el arca. Y la gente cuestionaba a Noé. No entendían lo que él estaba haciendo, porque era una tierra seca, ¿no? Ahí no veían tiempos de lluvia, o no, mucho menos que iba a haber una señal de un diluvio de tal magnitud. Entonces me acordé que el pastor había mencionado que hay personas que pueden cortar o detener tu fe. Sí, claro. Que hay personas que pueden cuestionar tu fe o debilitarlas, ¿no? Entonces, Noé pudo haber desistido por lo que la gente le decía, lo llamaba exagerado, por construir un arca en una tierra seca. Claro. Lo llamaban, no tenía sentido lo que él estaba haciendo. Entonces lo cuestionaban mucho y él pudo haber desistido de eso por lo que le decía la gente. Más fue firme en eso, fue firme, obedeció, perseverante y creyó en el propósito de Dios. Sí, Entonces yo pensaba mucho eso, de que la fe no se sostiene por la aprobación de la gente. La fe es la certeza de lo que Dios tiene prometido, de su promesa. Sí, amén. Amén. Amén, amén. Sí, es algo muy interesante y muy poderoso, ¿no? Lo que se habla en torno de la fe. Porque claro, cuando tú colocas en marcha la fe en tu vida, los beneficios se reciben los beneficios tanto en el espiritual como en el físico. Y justo fue lo que pasó con Noé, ¿no? Conocemos la historia que los que quedaron de ser humano que quedaron con vida fue apenas Noé y sus hijas y los prometidos de sus hijas, ¿no? Su familia, o sea, su familia. Amén. Entonces es algo muy poderoso que la fe, tú colocar en la práctica la fe, va a venir beneficios sí o sí en la vida del ser humano. Amén. Sí. No, continúa, está bien. Claro, porque vemos aquí también que desde el principio, ¿no? Desde Génesis a Apocalipsis, estamos hablando de fe, ¿no? Porque también vemos aquí Hebreos 11, ¿no? Como dice la palabra, que también el universo, todo lo que vemos ahora fue creado a partir de la fe, ¿no? Porque antes no existía nada y a través de una palabra, ¿no? A través de fe mismo se empezó a crear todo lo hermoso, ¿no? Que vemos hoy en día. Sí, fíjate, estamos hablando sobre el tema que tocaste ahorita, sobre esa fe, sobre esos varones que era plena, era firme. En este caso, fíjate, la historia en Mateo, que fue una de las prédicas que usted dio hace como el año pasado, pues, finalizando el año, donde el mar se levantó y ellos temieron de ese mar, y Jesús estaba durmiendo y lo despertaron para que calmara el mar. Entonces Jesús cuestionó su fe en ese momento sobre ellos, y la fe de ellos era por vista. ¿Me entiendes? Era por vista. Y entonces es impresionante cómo nosotros, es fascinante cómo, a pesar de que ellos veían los milagros con sus ojos, la fe era por vista, obviamente, mientras que nosotros caminamos por la escritura de Dios, pues. Así es. ¿Entiendes? Sí.
Amén. Sí, es muy poderoso como estamos hablando de los beneficios, ¿no? De la fe y es, yo me arriesgo a decir que es de la principal manera de agradar a Dios, porque en el propio Hebreos 11, 6 está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Si no practicamos la fe, estamos desagradando a Dios, en otras palabras, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, como yo decía, los beneficios de la fe, ella viene por dos lados, vienen en lo espiritual y en el físico. Amén. Tú puedes salvar tu vida física como la espiritual, ¿no? Que fue lo que sucedió con Noé y muchos otros de esos otros héroes de la fe. Amén. Entonces yo quiero compartir un versículo que está en los Evangelios de San Marcos, capítulo 10, el versículo 52, ¿no? Estos últimos versículos del capítulo 10 de San Marcos, está hablando de la historia de un hombre que tuvo mucha osadía, mucha fe, ¿no? Hasta porque él era una persona ciega, ¿no? Estaba hablando de Bartimeo. Y aquí en el versículo 52 dice, y dijo, y Jesús le dijo, pues, irte, pues tu fe te ha sanado. Y dice, y al mismo instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Amén. Amén. O sea, aquí Jesús pudo comprobar la fe de aquel hombre, porque él dice, no, fue tu fe te ha sanado. Amén. Y aquí podemos testificar que él recibió las dos partes. Dice, tu fe te ha sanado. O sea, él fue sanado de la debilidad no visional que él tenía, no podía ver, y luego fue sanado de lo espiritual. Porque dice el versículo que al mismo instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús. Amén. So, la fe, ella existe de dos partes, ¿no? La física y la genuina, o sea, la espiritual. Amén. Sí, claro. Prácticamente pasó también con Pedro cuando lanzó la red a pescar, que estaba cansado y el Señor le dice en ese momento, tírala de nuevo. Y él llega y la tira y dice la palabra clave, en tu nombre. Y cuando la tira, fue tantos peces que después vio ese milagro que realmente dejó ese sustento, el sustento de él, que eran los peces, para seguir al Señor. Así Es tremendo. Sí, Señor. Amén. No, y en esto que hablaba el pastor, ¿no? Del ciego, ¿no? Aquí vemos que sucedió el milagro porque él permaneció, ¿no? Porque aquí vemos que la gente le estaba diciendo siempre que se callara. Exacto. Le estaba reprendiendo, ¿no? Diciendo que se calle. Pero él permaneció y a través de esta permanencia recibió su milagro. Porque a veces también nos cuesta no permanecer en la fe, nos cuesta cuando nuestra fe tambalea, cuando las puertas se cierran, ¿no? Que hemos estado hablando ayer. Cuando, por ejemplo, tú no recibes algo al momento, entonces nos cuesta permanecer en esta fe, Claro. ¿no? Con muchos errores de la fe han permanecido y por eso han recibido la promesa, ¿no? De parte del Señor. Amén. Sí. Con lo que decía el pastor, yo también estaba leyendo una historia así parecida, que era la mujer que padecía del flujo de sangre, ¿no? Yo veo su historia y es un ejemplo profundo de la fe en lo que no se ve, ¿no? Sí, claro. Esta mujer llevaba 12 años enferma, había gastado todo lo que tenía en médicos y en lugar de mejorar, solo empeoraba. Ya no tenía razones para esperar un cambio. Sin embargo, ella sintió y le nació la convicción de que Jesús podía sanarla. Lo notable de su fe no se basó en algo visible o en algo. Ella no había tenido un
una experiencia con el poder de Jesús, ni tenía una promesa directa para su caso. Solo había escuchado hablar de él, de los milagros que hacía, pero en ella en sí no había experimentado nada con él. Aún así creyó que bastaría con tocar el borde de su manto para ser sana. Esa confianza, esa fe en lo que aún no veía, la llevó a actuar. Cuando finalmente tocó el manto de Jesús, fue sanada al instante. Entonces Jesús declaró que no había sido solo el contacto físico lo que la sanó, sino su fe. Amén. Entonces esto a mí me impacta mucho su historia y es muy admirable la fe que ella sostuvo, que dio ese paso para antes de saber lo que podía pasar. Ella no sabía si iba a ser sana o no, pero ella fue valiente y perseverante, tocó el manto y agarró su bendición y fue sana. Entonces me impactaba mucho esa historia. Amén, amén. Sí, es muy precioso, ¿no? Y claro, coincide muchísimo de lo que hemos hablado al principio, ¿no? Los dos beneficios que se recibe. Aquella mujer tenía una debilidad muy grande, ¿no? Que era su enfermedad. Y ahí Cristo le sanó de aquella enfermedad, ¿no? Y la espiritual. Y es muy importante tratar de estos asuntos porque son asuntos remo, asuntos actuales para nosotros también. Nosotros también, si lo permitimos, pasa con nosotros de la misma manera estos ejemplos. Amén. Porque también hay un ejemplo en la Biblia. De unos hombres que recibieron una sanidad, una cura, amén, pero ellos la tomaron para ellos apenas la física, la cura física, ¿no? Dice la palabra del Señor en los Evangelios de San Lucas, que habla de la historia de los 10 leprosos, que ellos hablan con Jesús, Jesús les sana y cuando ellos hablan con Jesús, Jesús dice, no, van al sacerdote, enséñales, ¿no? Que pueda examinarles los sacerdotes. Y mientras él va de camino, se dan cuenta que se sanaron. Y al momento que son sanados, dice la palabra que apenas uno volvió para hablar con Jesús. O sea, hay beneficios que recibimos y apenas recibimos es actuar apenas en el físico. Porque aquello que volvió para agradecer, para aquello que volvió, no apenas uno dice la palabra que volvió. O sea, este recibió las dos partes. Los demás 9 apenas lo físico. Entonces es muy importante entendernos que con Cristo, con Dios, no es importante solo una parte. Es muy importante las dos, porque las dos es esencial, ¿no? Para nosotros, y aún más la espiritual, ¿no? Que es la eternidad. Amén. Entonces, este es apenas uno de estos 10, ¿no? Es muy importante, la fe, ella crece cuando estamos agradecidos, cuando hay reconocimiento. Amén. Y también dice la palabra, si hablamos de la fe genuina, ¿no? Y habla de este hombre, de Bartimeo, que al momento que él fue sano, dice que él se levantó y siguió a Jesús por el camino. Amén. O sea, él entendió que de quien él estaba recibiendo era necesario seguir. Entonces, muchas de las veces nosotros recibimos algunos beneficios y no entendemos que tenemos que seguir de la fuente que hemos recibido, ¿no? El propio Jesús dice, yo soy la fuente de agua viva. Amén. Fue sanado por completo. Es una sanidad por completo. Aquellos 9 hombres no fueron sanados por apenas el físico. Amén, mis hermanos. Y se transformó en un seguidor de Jesús. Bartimeo se transformó en un seguidor de Jesús. Entonces es muy importante, de la fuente que recibimos, pasamos a seguir de aquella fuente. Amén. Y él mismo dijo, yo soy la fuente de agua viva. Amén. Y también es muy importante, ¿no? Porque
Claro, todos estos hombres, ¿no? Que han vivido estos milagros, ¿no? Y también pasa con nosotros a día de hoy. Pero también, ¿qué hicieron que ellos vivieran estos milagros? Su acción, su actitud. Porque claro, muchas veces nosotros pensamos, tengo fe, pero en la hora de actuar, nosotros nos bloqueamos, Es nos Sí. paralizamos. Entonces, la fe también va conjunta con la acción, porque sin una Amén. acción tú no vas a poder recibir este milagro, ¿no? Esta promesa de parte del Señor. Porque aquí vemos también que este ciego, ¿no? Él, aparte de permanecer, estaba ahí permaneciendo, ¿no? En llamar la atención de Jesús, llamar la atención del maestro, ¿no? Para que le sanara, para que le curara. Entonces él tuvo la acción de decir, basta, estoy en esta situación, no quiero permanecer así. Entonces tengo que tomar una acción de la situación que estoy viviendo. Amén. Y muchas veces nosotros estamos pasando por diferentes situaciones y decimos, Señor, Señor, ayúdame. O decimos que tenemos fe, pero es una fe a lo mejor fingida, ¿no? Que no Ujú. actúa. Así Entonces, es. si nosotros no actuamos en base a lo que estamos creyendo, a nuestra fe, entonces realmente no vamos a recibir lo que esperamos recibir. Ujú. Porque si esperamos recibir una respuesta, algo de parte del Señor, primero tenemos que tener una acción. ¿Qué Amén. acción debo tener hoy, ¿no? Para ejercitar esta fe que digo que estoy teniendo. Amén. Sí, es muy bonito eso lo que acabas de compartir tú, porque hoy en día lo vivimos, hoy en día se vive, y en la iglesia, sobre esos hermanos que también tienen esa fe baja, y nosotros los invitamos a que suban, ¿me entiendes? A que no decaiga, a que sigan confiando en Dios plenamente, pues, ¿me entiendes? Porque justamente somos esa misma fuente, estamos dando de esa fuente que todavía sigue ahí prendida, somos parte nosotros de esa misma que transmitimos con estos mensajes para esas personas que necesitan de Dios, pues, ¿me entiendes? Quizás nosotros queremos que a raíz de esta reunión que tenemos se conviertan millares de personas, pero a lo mejor a Dios le place que el mensaje le llegue a una sola persona, Amén. ¿me entiendes? Y si a Dios le place que sea una sola persona, nosotros obviamente nos vamos a sentir agradecidos, pues, ¿me entiendes? A lo mejor este mensaje le va a llegar específicamente a la persona que Dios necesita, ¿me entiendes? Amén. 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 Sobre lo que decía Maísa, hoy en día es así, ¿no? Y que nosotros cuando estamos en situación, estamos bien, sentimos que todo va bien, que la vida es fácil, decimos, no, mi fe está bien y yo estoy bien con Dios. Pero cuando viene una situación difícil, cuando pasamos por alguna enfermedad o alguna Circunstancia. circunstancia, ahí en verdad es cuando se revela tu fe. Ahí es cuando vemos si somos capaces de dejarle el control a Dios, de que Él obre, aunque nosotros no veamos, de que Él tome el control de nuestra vida y sea Él actuando y obrando en eso que solo hablamos con Él. Amén, amén. Pues gracias a Dios, ¿no? Por este día, por este tema maravilloso. Eh, Espero que os guste, ¿no? Y les animo, les pido, ¿no? Que os suscriban, ¿sí? Dejen, ¿no? Vuestra Like, opinión muy opinión. positiva ahí para que siga creciendo este mensaje que el pueblo, las naciones reciban, ¿no? De este mensaje y que puedan avanzar con el Señor a través de escuchar un mensaje de sanidad. Amén. Amén. Así que muchas gracias a todos y buenos días. Buenos días.